6:38, 7:57 minutos. Vamos rápidamente, amigos, a abordar el tema ya con un caso que nos visita en el estudio. Una madre de familia cuya hija también fue víctima del bullying en este plantel. Es víctima del bullying. Actualmente. Mira, Fer, para explicar un poco a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, el día de ayer, a raíz de que sacamos la historia de esta pequeña con el testimonio del señor Jaime, muchas, decenas, diría yo, de madres nos escribieron a nuestro número de WhatsApp matinal para decirnos: mi hija pasa lo mismo, mi hijo es maltratado, es bulleado en el internet, en el Instagram, en el colegio le dicen tal cosa, es en ese colegio Saco Oliveros donde ya hemos reportado esto y el departamento de psicología no hace nada. Nosotros hemos contactado con varias madres, pero por el tema del tiempo hemos escogido algunas, hemos podido contactar con algunas para que puedan expresar estos testimonios, pero quiero que quede claro que son muchos los casos que se reportan de bullying dentro del colegio Saco Oliveros. Así es, y tenemos el testimonio de esta madre de familia cuya hija, actualmente todavía continúa viviendo las secuelas del bullying, secuelas de lesiones físicas que le dejaron estas agresiones, este hostigamiento, este ataque que llegó a la extrema violencia. Nosotros hemos quedado con ella que lo más prudente es mantener su identidad en reserva y la de su hija también. Para facilidad de la entrevista la vamos a llamar María y por supuesto que ella no va a dar su rostro porque tampoco no queremos, que esta denuncia que ella haga, esta revelación que ella haga genere más daño emocional en su hija, pero sí es necesario encender las alarmas y decir qué está pasando y por qué no hay un control de estos casos de bullying en ese colegio. Atención, padres de familia, porque pasa en el Saco Oliveros, pero ocurre, se replica en otros colegios también, así que esta entrevista es importante. Ayer, Luana decía, o el papá de Luana decía que su hija le comentaba que se burlaban de su físico. El físico es uno de los elementos donde los chicos depositan toda su furia. Señora, muy buenos días. A su hija la molestaban, la hostigaban por su físico. ¿Qué le decía? A mi hija le decían cara le ponía la doble K en el Instagram. ¿De doble K? Sí, de doble K y cara de cartón, porque el cartón eso es negro, oscuro. Y mi hija se sentía la niña más fea. O sea, no le gustaba el color de piel que tenía. Mi hija lloraba y llegó un momento en que el director me dice que quería hablar conmigo por el tema de que mi hija dicen que venía pintada. Y cuando yo hablo con mi hija, resultaba que mi hija se ponía una base en la cara. Sí me hizo comprarle. Yo le compré, pero nunca pensé que era por esto. O sea, su hija decidió ir al colegio maquillada, con una base clara, para que no la fastidien por su color de piel. Se ponía una base y un polvo encima que era blanco. Entonces yo no sabía todo esto y se cubría el rostro con la mascarilla. Le decía, sácate la mascarilla, no quería sacarse la mascarilla. Señora, ¿cómo empieza todo esto? Porque su hija estaba bien. ¿Cuántos años lleva ella cursando en el colegio Saco Oliveros? Mi hija entró a Saco Oliveros a los 11 años, ¿Ya? 10 años en sexto grado. En sexto. Todavía es estudiante de allí, ¿verdad? Todavía es estudiante de Ahora, allí, ¿cómo empieza? Ella estaba muy bien desde el inicio. ¿Cuándo es que usted ve que ella ya no se siente muy contenta dentro de la escuela? Después de que, hubo un día, a mi hija le eligieron de alcaldesa de su colegio. ¿Ya? Y pues mi hija ese día tenía que ir a salón por salón a decirles su plan de trabajo, qué cosas podían hacer los chicos, en qué momento, en qué horario ellos podían salir a hacer su deporte y en qué horario no. Y fue así que pide permiso a la Miss de quinto año. ¿Ya? La Miss se llama Carla Calle. Yo la denuncio a ella porque por culpa de ella fue todo el acoso que le hicieron a mi hija. ¿Por qué por culpa de esta profesora? Porque ella la humilló a mi hija ese día en el salón de quinto año. La trató muy mal. Mi hija, Desde ese episodio su hija cambió. Desde ese día mi hija cambió. ¿Qué le dijo la profesora? Mi hija le dice, Miss, por favor, le saluda, le dice, voy a entrar a decirles a los chicos en qué horario pueden
hacer su deporte, en qué horario no. Bueno, le dice, pasa. Y ella, cuando mi hija está exponiendo lo que les quiere decir, le dicen, ¿sabes qué? Un momento, a mis niños no les puedes decir nada. Así que si quieres decir algo, tienes que venir con un documento firmado y yo veré si le doy el visto bueno. O sea, la humilló delante de toda la clase. La profesora humilló a su hija delante de toda la clase. Que era la alcaldesa incluso, ¿no? Ajá, mi hija era la alcaldesa. O sea, no es que entró al aula para dar un mensaje porque le dio la gana, sino porque estaba encomendada de esa misión. Ajá. Así es, sí. Y bueno, a partir de ese día fue trágica. Fueron días trágicos que mi hija pasó. Le pedí... ¿Cómo salió? O sea, ¿cómo reaccionó su hija después de esta actitud de la profesora? Mal. Yo, de verdad que por mi trabajo viajo. Yo no estuve en Lima. Cuando llegué a Lima, ella me cuenta después de 2 días. Me dice, mamá, tú no estabas. Yo estaba muy mal. Y ¿por qué me he animado a denunciar? Mi hija se identifica con la niña. Porque me dice, mamá, yo estuve igual que esta niña. Igual que esta niña. Mi hija lloraba. Yo de verdad que, bueno, hace mucho tiempo, cuando en mi adolescencia yo también fui víctima de bullying, porque me decían, pues, nariz de rocota, nariz con yapa. Y yo me sentí también igual, ¿no? La niña más fea. Entonces, y pensé en algún momento hasta en suicidarme. Entonces, ¿Y su hija le ha comentado me puse del lado de mi hija. Claro, Mi le hija entendía. se sentía incómoda, una por el maltrato de la Miss y otra porque la Miss habíamos llegado a un acuerdo con el director, con el coordinador, el psicólogo y ella. Y sin embargo, era algo privado y sin embargo sus alumnos se enteraban de todo y empezaban a mandarle insultos y ¿La agresiones Miss a mi hija. en algún momento le pidió disculpas a su hija? Nunca. Porque eso es lo que habían acordado. Sí, nunca. Yo le dije a ella, tienes que pedirle disculpas porque a mi hija la humillaste, la dejaste por los suelos. Ella nunca quiso pedir disculpas, era una mujer muy atrevida, muy maleducada, porque faltó el respeto inclusive al director, porque todo lo que le decía el director, ella pasaba por encima de él. Ahora, su hija además tiene una condición especial, ¿verdad? Había sido operada y eso, lejos de que los compañeros empaticen con ella y pues la entiendan y la asuman y la hagan parte del grupo, ¿no? de la pertenencia al salón, más bien la aíslan, se burlan de ella por este rasgo que la distingue, por esta condición especial. Sí. Bueno, a mi hija la operé, tenía problemas con los maxilares, con un lado, se llaman los cóndilos, un lado de su carita crecía más que el otro. Entonces, bueno, la llevé al médico, la hice ver y al final la operaron a mi hija venía por un momento difícil, se deprimió un montón por el tema de su físico, rostro. Claro. Y en el colegio. Y de repente había superado todo esto gracias a la operación, pero de repente de nuevo la tumba. ¿Cómo está su hija ahora, señora? Bueno, mi hija se siente mal. Ayer, después de escuchar las noticias, lo de la niña, mi hija se puso triste porque se identificó con la niña. Y me dice, mamá, yo le entiendo a la niña, por la niña yo estuve igual que ella. Entonces, lo que yo de verdad me arrepiento tanto, y siempre digo, quizá hubiera sido otra cosa, todo lo que está pasando. Yo le dije al director que iba a denunciar en el juzgado de familia para que a mi hija le puedan dar medidas de protección. Y sin embargo no lo hice, y me arrepiento tanto de esto porque también iba a denunciar al UGEL para ver, o sea, de qué manera esta Miss podría retractarse, ¿no? Con Claro, todo pero que nunca había lo quiso hecho. hacer, o sea, Nunca había lo quedado hizo. en eso y no lo quiso hacer. Finalmente, señora, finalmente, ¿usted siente que el colegio realmente se preocupó, No. tuvo una actitud No. desde el área psicológica de solucionar y mediar en esto? Nunca, porque le dije al director que desaparecieran estas páginas de Instagram donde solamente acosaban a mi hija. Y sin embargo el director me dijo que
eso no estaba en sus manos de él porque él no... No hacen nada para frenarlo. A mi hija la culparon y le dijeron, por tu culpa retírate de esa página. Y justamente, Entonces, mi hija ya se que usted retiró de la página. lo comenta, claro, vamos se a hablar retiró de de la estos página. confesionarios, porque ayer el padre de esta niña nos decía, en los confesionarios es donde él ha encontrado cositas. Miren lo que hay en los llamados confesionarios de este colegio. No, estos son otros. Este es un tuit también, lo que Los he hablado confesionarios, por favor. sobre el caso de esta niña, y ahí están los confesionarios. ¿No? Este es miren la cantidad de confesionarios. Obviamente estamos hablando de un colegio que tiene muchas sedes. En cada colegio hay un confesionario, que puede ser útil para hacer una denuncia anónima sobre un caso justamente de bullying o sobre un maltrato o un acoso de un profesor o de una profesora. Pero aquí los usan también para burlarse, para chismear, para rajar, para vomitar odio, ¿no? Lo que ellos llaman bromas, raje de los pares, de los compañeros. Ahora, hay algunos mensajes que también nos hacen llegar padres de familia, madres de familia del Colegio Saco Oliveros, incluso escolares han publicado a través de sus redes sociales mensajes como estos. Estudié en Saco Oliveros, la pasé horrible, las niñas éramos sexualizadas, los niños no avesados eran insultados y pegados, los profesores multisede acosaban, se compartían fotos de chicas desnudas de primero de secundaria, entraban 40 alumnos en un salón diminuto. Nadie hacía nada. Claro, ¿no? Yo estudié en Saco Oliveros, desde primero de primaria, segundo de secundaria. Era Literal. bullear o ser bulleado Literal. literalmente, ¿no? Estar ahí fue un infierno. Uno más, lo de Saco Oliveros no es nada nuevo. Soy exalumna y nunca nos hicieron caso sobre el acoso sexual que sufrimos las alumnas por parte del profesor de educación física. Tuvo que haber un comité de padres amenazando con denunciar a la institución para que pudiera ser retirado. Soy alumno de Saco Oliveros, también la misma cosa pasó conmigo, aunque los profesores parece que intentaran hacer algo, pero realmente tengo expectativas bajas. Me han tratado y me siguen tratando como una basura. Y a mi madre, mi madre va a sacarme del colegio. Creo que es una buena decisión. Mucha gente escribe en estos momentos en redes sociales también sobre lo que... Mira, mi sobrino estudió en el Saco Oliveros de La Victoria, terminó en el hospital luego que 2 alumnos desadaptados lo tiraran al suelo y lo patearan a su amigo. Me trae a la memoria el caso de Clinton Maye, este chico que en el 2010 también fue pateado en un colegio por su extracción, ¿no? Por su origen, venía de provincia a la capital. Le partieron la columna, quedó también en silla de ruedas. Clinton fue incluso protagonista de este video que vemos ahora, que inspiró un himno, una canción. Y en el Perú, un país racista, clasista, el bullying, obviamente, en el colegio, tiene mucho que ver con eso. Y los chicos, ¿de dónde lo aprenden? Lo aprenden de casa, lo aprenden de ese papá, o de esa mamá, o de ese entorno, que les dice, no, eres serrano, eres cholo, eres negro. Ay, a ese serrano, Eres, pues, ¿no? ¿no? Así, entonces los niños escuchan eso, esas frases despectivas, y van y lo replican. ¿Cuándo va a llegar el momento en que dejemos de tratarnos así? Eso nos daña tremendamente y lo vemos todos los días. Lo hacen desde niños, lo hacen los adultos, ¿no? Sí. Decirnos, ¿no?, de la A a la Z, y eso de verdad nos convierte en una sociedad horrorosa, terrible, y los más chiquitos lo ven, lo aprenden y lo llevan al colegio. Señora, nosotros queremos agradecerle infinitamente por haber confiado en nuestro matinal, haber contado esto, y creo yo que podría ser el inicio, ¿no?, de un trabajo arduo, de que las autoridades dejen de ser tan pasivas con este tipo de acciones y que se tomen ya, ¿no?, medidas más radicales, sobre todo para proteger la integridad, pero además la personalidad de los chicos. No puede ser que vivan, que crezcan, que vayan al colegio con todo este temor, ¿no?, de tanto acoso, de tanta agresión, y que lo tomen ellos como algo ya normal en su día a día, ¿no? Muchas gracias, señora. Gracias. Sí, señorita. Sí. ¿Puedo pedir algo? Sí. Sí. Sus palabras finales. Lo que quiero es que, no sé, el colegio se haga cargo de la terapia de mi hija, porque el director sabe hasta dónde es afectada mi hija. Entonces, solamente eso quiero, y bueno, que se haga justicia por todo esto. Claro. Puede ser un buen colegio, sí. Académicamente es un buen muy colegio. buena, pero nunca se preocuparon por el bienestar del niño, porque hay Claro. muchos chicos con diferentes problemas. Vienen niños hasta maltratados por los padres. Sin embargo,
el colegio no hace nada. Claro, claro. Académicamente puede ser un buen colegio. Además, El tema psicológico, el tema emocional, ¿no? El tema de integración entre alumnos es cero, ¿no? Un psicólogo para tanto alumnado es demasiado, Es poco. nada, es poco. Es poco. Y no es cosa de niños, ¿ah? No es que, ay, los chicos son así, y no vengan con esa historia de, en mis tiempos, no. Las cosas han cambiado. En nuestros tiempos no había redes sociales, no había internet. El ciberbullying es letal, es terrible, porque encima es cobarde, es canalla, no te lo dicen a la cara, se escudan detrás de un teclado, te dicen de todo, se burlan de ti, crean una bola de nieve sobre tu vida, inventan una historia sobre tu vida y eso lo comparten, se replica, se viraliza como se viralizan también las fake news y generan un daño enorme, ¿no? en el alma de estos chicos. Por eso, la principal responsabilidad es de nosotros como padres de familia. Acuérdate que el bullying empieza desde casa, ¿no? Porque, como bien lo decía Fernando, los chicos aprenden de ese tipo de comentarios de los padres, ¿no? Y tienen esa conducta violenta. Así que tú ahorita, tu responsabilidad es hablar con tu hijo y decirle, oye, ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo hablas? ¿No? Si ves a un amigo que lo están maltratando, que le están diciendo de todo, defiéndelo. No seas cómplice. No seas cómplice. Páralo. Empieza allí, ¿no? Y segundo punto, las escuelas, profesores. No puede ser que haya profesores tan desatinados que tengan comentarios que ofenden a los niños, sobre todo cuando están en una edad de la adolescencia, pues tan sensible, ¿no? Susceptible a muchas cosas. Hay que ser muy, muy meticulosos con este tema. Profesores, personal administrativo, los directores y todo ello, ¿no? Y también, y seguimos escalando, Ministerio de Educación también. A ver, Las ¿no? direcciones de Empezamos en educación. todos los colegios de San Martín de Porres, nuestro plan anti-bullying, campañas, ejercicios entre los chicos para que se quieran, para que se aprendan a estimar, a respetar, Claro. ¿no? Entonces, ¿eso acaso hay? No hay, no hay. Ay, sí, todos estamos contra el bullying, pero no hacen nada. Actúan cuando ya el daño está hecho, actúan cuando ya la sangre llegó al río. Vamos a ir más adelante al colegio, porque también en breve hablará el director del colegio. Ya hemos llegado al Saco Oliveros y en breve el director de este plantel, que ahora es duramente cuestionado, Y pues esperemos, que ojalá sea. responda las preguntas también. Así es, ahí estamos entonces en la puerta del colegio Saco Oliveros esperando la respuesta del director. Sabemos que lo ha hecho con otros medios, estamos esperando entonces que también responda aquí a ATV Matinal, donde el día de ayer salió en exclusiva esta historia que nos ha dejado a todos con el corazón estrujado, porque hay una niña de 12 años, ojo, no hay que olvidarlo, que se debate entre la vida y la muerte. Más adelante también, amigos, para ustedes, padres de familia, tenemos a un especialista que nos dirá y nos dará estas lecciones, ¿no? Estos puntos necesarios Los para tips, poder ¿no? Cómo manejar esta situación. cómo detectarlo y qué hacer ante un cuadro de bullying.